Habiendo celebrado ayer la fiesta de la Virgen del Valle, en este año mariano nacional, ponemos todas nuestras intenciones y necesidades en sus manos maternales y le pedimos especial protección sobre nuestro pueblo. Comenzamos así la Santa Misa. Vamos a poner aquí en la misa, como siempre, las intenciones de toda la comunidad, sus necesidades, sus deseos, los pedidos, la acción de gracias, las fiestas importantes para cada uno. Y yo quiero ofrecer de manera especial esta misa por una gran amiga, Santa Millán, que cumple sus primeros 95 años. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Comencemos la misa reconociendo nuestros pecados y pidiendo humildemente perdón. Tú que resucitaste lleno de gloria, que nos haces pasar de la muerte a la vida. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que nos llamas a vivir como resucitados. Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En esta oportunidad está animando los cantos el coro de niños, con un esfuerzo especial. Ustedes saben que no se juntan para grabar, cada uno graba por su lado y luego se los trata de ensamblar. Así que hay un gran esfuerzo de parte del coro de niños y que les agradecemos su colaboración. Vamos ahora a alabar juntos a Dios cantando el Gloria. Te alabamos y te bendecimos.
Dios nuestro, que tu pueblo se alegre siempre por la nueva vida recibida, para que con el gozo de los hijos aguarde con firme esperanza el día de la resurrección final. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Abramos los oídos del corazón para escuchar con atención la palabra del Señor en esta parte de la misa que comienza ahora, que es la liturgia de la palabra. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea, y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David: veía sin cesar al Señor delante de mí, porque Él está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso previó y anunció la resurrección del Mesías, cuando dijo que no fue entregado al abismo, ni su cuerpo sufrió corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y todos nosotros somos testigos, exaltados por el poder de Dios. Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor: Señor, tú eres mi bien. El Señor es parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta la noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado. Nunca vacilaré. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos,
ya que ustedes llaman Padre a aquel que, sin hacer acepción de personas, juzga a cada uno según sus obras. Vivan el temor mientras están de paso en este mundo. Ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, no con bienes corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos para bien de ustedes. Por él, ustedes creen en Dios, que lo ha resucitado y lo han glorificado, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto llevan 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero Él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y ellos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo los habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
este texto realmente hermoso que tantas veces hemos reflexionado, hemos compartido en retiros, en encuentros, y hace poquito nomás salió, hace poquitos días, este texto también para la misa de la semana. Solemos llamarlos como los discípulos de Emaús, los peregrinos de Emaús. Y bueno, lo primero que llama la atención es cómo comienza este relato, ¿no? Dice que 2 discípulos, y como todo en la palabra de Dios, nada está porque sí. Comienza el texto aclarando San Lucas que eran discípulos, es decir, no eran personas que conocían de oído a Jesús, no eran del montón, de la multitud, eran discípulos, eran seguidores, eran personas que conocían todo lo que había pasado con Él, que habían estado con Él cuando hizo esos signos y prodigios, que habían escuchado su palabra. Estos discípulos volvían de Jerusalén y volvían con, se puede adivinar como un sentimiento de decepción, de confusión, de no saber qué hacer, de no saber cómo entender las cosas. Ellos habían apostado y habían perdido, así lo sentían probablemente. Y no estaban bien, discutían entre ellos, dice el texto. Jesús se acerca y se hace parte del camino de ellos, entra en el camino de ellos, entra en su historia, se hace peregrino con los peregrinos, como uno más. Y ellos curiosamente no lo reconocen, lo ven, pero no lo reconocen, o más vale, lo miran, pero no lo ven, no se dan cuenta que es Él. Y eso llama la atención, les falta algo para que lo vean. Luz hay porque ven con sus ojos, pero solamente con los ojos del cuerpo. Y empieza ese diálogo que inicia Jesús. Él siempre es el que inicia el diálogo, como lo inició con la samaritana, como lo inició con Pedro cuando Él resucitó. Jesús siempre inicia el diálogo con el hombre. Y les pregunta qué era lo que había ocurrido. Y trata de que ellos le cuenten lo que entendieron. Le contestan medio mal, sos el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que pasó. ¿Qué cosa? Les pregunta Jesús, como diciendo, para ustedes, ¿qué pasó? ¿Cómo lo entendieron? Cuéntenme cómo lo vieron, ¿qué cosa? Y ellos le manifiestan que Jesús el Nazareno, un profeta, y ahí les están diciendo para ellos quién era Jesús, cómo lo entendieron, un profeta, que hizo grandes prodigios. Ellos lo vieron, pero no lo entendieron. Grandes prodigios delante de Dios y de los hombres. Cómo nuestras autoridades lo apresaron. Ellos sabían eso y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera quien librara a Israel. Y ahí están contándoles cuáles eran las expectativas. Cómo esperaban que fuera el Mesías, un liberador. Pero ya ves, como con decepción, pasaron 3 días de esto. Y ahí se nota el sentimiento de ellos, ¿no? Está bien que algunas mujeres dicen que fueron, que el sepulcro estaba vacío, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les hace el reproche. No los trata de ciegos porque ven. Ellos conocían perfectamente los hechos, no los entendían. Y no los entendían porque no creían, porque la luz que les faltaba para entenderlos era la luz de la fe, no la luz de los ojos. Conocían perfectamente la historia y los hechos, pero no sabían cómo interpretarlos. Los hechos pasaban por un camino y el Señor pasaba por otro. Por eso, lo que hace Jesús no es contarle las Escrituras, porque ellos la conocían. Todo buen judío cada sábado iba a la sinagoga y escuchaba las Escrituras. Aprendían a leer con las Escrituras. Ellos conocían las Escrituras. Lo que hace Jesús es interpretarles las Escrituras, mostrándoles cómo de Moisés en adelante todas las Escrituras se referían a Él. Esa misma interpretación que hace San Pedro en la primera lectura cuando en Pentecostés les interpreta, les dice, yo les voy a explicar qué es lo que está sucediendo.
le dice Pedro al pueblo, les explica, les interpreta las palabras de David, está interpretando. Bueno, esto es lo que a veces puede ocurrirnos a nosotros también. Los hechos los conocemos. A veces nos pasan cosas, ahora mismo en este tiempo tan diferente, a veces tan difícil, por tantas razones. Nos pasan cosas, sentimos cosas, vivimos cosas, pero a veces nos falta la clave para entenderlas. Y simplemente son hechos que se van sucediendo uno después del otro, pero nos falta el hilo conductor para entender cuál es el mensaje, cuál es la enseñanza. ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Qué tiene que ver esto que vivo hoy con mi historia de salvación? ¿Cómo me sirve esto para poder algún día alcanzar el reino? ¿Cómo hago para que este camino terreno se transforme en camino de salvación? Que pasa por las cosas cotidianas, pasa por la enfermedad, pasa por la pandemia, pasa por el aislamiento, pasa por la convivencia que puede ser bellísima o insoportable, pasa por la soledad, por el miedo, por tantas cosas que ocurren por dentro de nosotros, por no saber cómo traer el pan de cada día, por vivir día a día y minuto a minuto, por tener un tiempo que no tenía. Bueno, qué bueno sería vivirlo con Jesús, porque Él se hace compañero de camino. Él no está ausente en este momento de nuestra vida. Él comparte con nosotros también este momento del camino. Qué bueno será escucharlo, para que Él nos interprete, nos ayude desde la fe a entender esto que estamos viviendo y cómo esto nos puede servir y se puede hacer camino de salvación. Tenemos que tener el oído de la fe, los ojos de la fe bien abiertos. Vamos a pedirle que nos conceda esa gracia, y la clave también está desde la palabra. Meditamos hace poquito también en las reflexiones diarias el lugar de la palabra. La palabra, decíamos, es el lugar del encuentro con Dios. Encontrándome con Él, escuchando su palabra, desde esa palabra, desde esa clave, poder entender e interpretar lo que hoy estamos viviendo, para que sea un momento de salvación. Le pedimos al Señor que nos conceda esa gracia, y preparándonos también para cuando llegue el momento esperado y que va a llegar con la gracia de Dios, de poder reconocerlo en la Eucaristía, como le pasó a los discípulos de Emaús. Si ustedes miran, el Evangelio de hoy es la misa. Es el Señor que con su palabra me ilumina el entendimiento y me enciende el corazón y me prepara para el encuentro. Luego viene el momento central, el encuentro con Él en la Eucaristía, y finalmente el envío. Ellos no se pudieron callar esa buena noticia y volvieron urgidos, apurados a Jerusalén para anunciarlo. Por eso la misa termina con el envío. La misma palabra misa quiere decir envío. Hemos terminado la misa, vayan a anunciar a este Cristo vivo con el cual han estado en esta misa. Vamos ahora a expresar nuestra fe rezando juntos el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con esa misma fe, que es una mirada sobre la vida, que es la clave para poder entender lo que vivimos,
Con esa misma fe que acabamos de anunciar con la palabra, rezando el credo, ahora con esa misma fe ponemos en las manos del Señor nuestras súplicas. A cada intención respondemos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia y sus pastores, para que nos ayuden mostrándonos el camino de la fe, como lo hizo Jesús con los discípulos de Emaús. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestra patria y gobernantes, para que las decisiones que tomen en estos momentos sean iluminadas por Dios y para el bienestar del pueblo. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los que sufren a causa de enfermedades, falta de trabajo, soledad, abandono y miedo. Oremos. Escúchanos, Señor. Te pedimos, en medio de esta pandemia, por todos los que han fallecido, por todos los enfermos y sus familias, y también por el personal sanitario y servidores públicos. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestra comunidad, para que podamos reconocer en el otro a Jesús resucitado y le brindemos nuestra ayuda y nuestra palabra de aliento. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todas sus necesidades, la de cada uno de ustedes, por aquello por lo que piden todos los días, por las intenciones que les encargan otros. Yo, de manera particular, vuelvo a decirlo, ofrezco por Santa en sus 95 años, que hoy cumple. También por Claudia, que es una hermana nuestra, que ha participado activamente en la vida de la parroquia, como misionera, como catequista, grupo de perseverancia de niños en nuestra capilla de Rosario, y ahora está por dar a luz. Es un parto de riesgo, así que la pongo en esta misa y le pido que mañana todos también las tengamos presentes en nuestra oración. Por todas estas intenciones y las que nos han confiado, oremos. Escúchanos, Señor. Padre Santo y bueno, estas súplicas y las que están en nuestro corazón y vos conocés, te las presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Iniciamos la liturgia de la Eucaristía con el momento del ofertorio, donde ponemos en el altar todo lo que le queremos ofrecer a Dios. Les recordamos que esa ofrenda material, que ahora no tienen oportunidad de ofrecer, pero que la parroquia realmente necesita, la vayan guardando hasta que llegue el momento oportuno, que ya les avisaremos. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre la mar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre la mar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y es de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia desbordante de alegría, y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Especialmente, Señor, te pedimos por la unidad de nuestra comunidad parroquial, que a pesar de no poder encontrarnos físicamente,
nos unamos en cada momento de oración, donde rezamos los unos por los otros. Que esta unión sea obra del Espíritu. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, por cuya salud te pedimos, con nuestro obispo Marcelo Daniel, su obispo auxiliar Marcelo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Bendecí, Señor, a Santa y concédele a Claudia un parto feliz y a Bautista un feliz nacimiento. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pensamos en nuestros seres queridos que ya han partido de nuestro lado. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con San José su esposo, los apóstoles, Santa Ana, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sabemos que el Padre Nuestro es la oración de los hijos de Dios, los que podemos decirle Padre. Es la oración de la Iglesia, más allá de donde estemos cada uno de nosotros. Es la unión de todos los hijos. En el Padre Nuestro, todos los hijos de Dios nos encontramos para decir juntos esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hay veces que no son las cosas que nos pasan las que nos quitan la paz, las que nos inquietan, las que nos turban, sino hay veces que es no entenderlas, no saber cómo entenderlas. Eso es lo que genera confusión. La paz del Señor es la paz de sentarme con Él al lado, a poder leer lo que vivo para que Él me ayude a comprenderlo. La paz que nace de saber que Él camina con nosotros el camino de la vida. Que esta paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oración, comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Te abrazo y me uno a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Les propongo que sigamos encontrándonos en cada momento de oración. Ojalá lo podamos hacer en el mismo horario para realmente saber que en ese momento estás tomado de la mano a un montón de otros hermanos y que recemos los unos por los otros para que este camino que estamos haciendo sea también un camino con Jesús, como los peregrinos de Maús. Les recuerdo, los martes a las 21 se transmite la adoración al Santísimo. Ustedes ya la tienen grabada, guardada, así que pueden también hacer la oración, la adoración, todas las veces que ustedes deseen en su hogar. Oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, los mire benignamente y les conceda la paz. El Señor los bendiga, hermanos, a ustedes y a sus familias, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias a quienes han hecho posible esta transmisión, gracias a todos los que han trabajado con sus grabaciones, al coro de niños, muy agradecidos. Hemos celebrado la Santa Misa, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Y vamos a despedirnos especialmente en este día con la oración. Ustedes nos acompañan desde sus hogares. Postrado humildemente a tus pies, oh Virgen Santísima del Valle, vengo a pesar de mi indignidad a elegirte por madre, abogada y protectora ante Jesús, tu Hijo divino, para amarte, honrarte y servirte fielmente todos los días de mi vida. Amén.